Esta técnica consiste en utilizar el AppScript como elemento editor, mientras que se almacenan los datos a través de las hojas de cálculo de Google, todo esto utilizando una interfaz web como lo ofrece Google Sites. Esta técnica consiste en, a través de la interfaz de Google Sites, implementar un AppScript y que este a su vez tenga acceso al Drive. Obviamente, para que esto se lleve a cabo se requieren los permisos necesarios y entender el código respectivo, al igual que el API publicado por Google a través de su página de AppScript. La técnica es para almacenar datos mediante las hojas de cálculo que ofrece Google. De esta manera estamos simulando una base de datos y una base de datos no relacional o denominada base de datos no SQL. Hay limitantes con respecto al almacenamiento de información, al igual que hay limitantes con respecto al tiempo que puede demorar la ejecución de un programa. Es decir, cuando yo lanzo un script, el script no puede superar 5 minutos porque automáticamente será detenido, dado que estamos hablando de la versión libre. Y en cuanto a las hojas de cálculo hay un limitante, no en cuanto al número de hojas que tenga un libro, sino al número de registros que se puedan almacenar. Igualmente, para esto se puede desarrollar el uso de hojas de cálculo en paralelo, pero requiere una programación más avanzada. La idea es construir un sitio a través de Google Sites, el cual permita mostrar la información al igual que recuperarla. De esta manera, entonces, con este paso 1 lo que se invita es a crear un sitio. Si ya está creado, simplemente obviar este paso para continuar con los siguientes. Dado que el core de este tutorial es trabajar con las hojas de cálculo de Google, entonces es muy importante aprender a crearlas. Para esto se debe ingresar al Drive a través del ingreso drive.google.com. Obviamente, para poder llegar allí se requiere primero haberse autenticado con la cuenta de Gmail o con una cuenta de Google. En la opción de crear se selecciona hoja de cálculo y automáticamente se genera. Es muy importante tener presente que en la parte superior donde se coloca la URL se va a encontrar un código. Ese código que se muestra en la presentación va a ser el punto de acceso para poder llegar a esta hoja de cálculo o al libro propiamente dicho. El siguiente paso entonces es construir la aplicación a través del Drive. Para esto entonces ingresamos nuevamente al Google Drive y le decimos crear y seleccionamos AppScript o script. Después seleccionamos proyecto en blanco y allí nos va a aparecer el proyecto. Le podemos colocar el nombre que deseemos. Lo importante es que más adelante vamos a poder trabajar a través de los datos de la hoja de cálculo. Para poder crear un archivo HTML, entonces ingresamos al AppScript, le decimos archivo nuevo y seleccionamos archivo HTML. Allí vamos a poder hacer la presentación de los datos. La idea es montar un formulario para capturar y una opción para visualizar el resultado. Bueno, en este código se utiliza HTML5. Básicamente se utiliza una entrada de texto y un botón, y en el botón se programa el botón onClick. En el botón onClick se invoca la función grabar. Esta función grabar se encuentra entre los scripts en la parte inferior de la página. Este tipo de aplicaciones utilizan llamados asíncronos. De esta manera es que a través del span ID datos mostrar se puede colocar datos después de ser procesados, es decir, de una forma dinámica. Para que esto se logre también hay que ir a los scripts y mirar la función resultado operación. Allí se obtiene el campo y se le coloca la respuesta que venga al servidor. Es simplemente mirar bien el ID y utilizarlo adecuadamente. Esta función es muy importante, es el core de utilizar los servicios de Google. La función es google.script.run.withSuccessHandler y es allí donde se coloca el primero. Dentro de paréntesis es en donde va a aparecer la función con la respuesta. Después se coloca punto y se invoca la función del lado del servidor. En este caso ProcessForm aún no se ha creado, la vamos a crear en las siguientes diapositivas, pero es allí donde se da la información. Es muy importante tener en cuenta que los parámetros se pueden enviar de la forma deseada. En este caso, como parámetro se está enviando la información que tiene almacenada en el formulario. Entonces es tener en cuenta que la función grabar es muy importante, no porque se llame grabar, sino porque dentro de su contenido aparece el core para utilizar las funciones del lado del servidor.
Ya en esta última parte se va a mostrar cómo, a través de la función resultado operación, la cual se ejecuta automáticamente cuando el servidor de respuesta, se va a mostrar un mensaje o lo que el servidor envíe. No hay ningún límite en cuanto a lo que se envíe, pero sí es sensato enviar algo formateado en HTML. ¿Esto de dónde sale? Observemos bien la función grabar y miremos que después de google.script.run with success handler aparece resultado operación. Ese fue el nombre que le dimos, le pudimos haber colocado otro nombre. Sin embargo, es tener presente que esos nombres son mnemotécnicos y ayudan a identificar qué es lo que hace. El método doGet es específico de AppScript. Él es el que se ejecuta al iniciar una aplicación. Cuando una aplicación tiene una interfaz web, el método doGet es el que realmente la lanza. En este caso, el ejemplo que se utiliza es htmlservice.createHTMLOutFromFile y dentro de comillas dobles se coloca el nombre del archivo. Recordemos de la presentación pasada que nuestro archivo se llamaba presentación.html. En este caso el .html sobra. El sistema sabe que va a buscar un archivo de presentación de datos. Este método es el que tiene la lógica del programa. Empecemos por la variable libro, la cual tiene el código de la hoja del libro de cálculo en el cual se va a trabajar. La variable nombre hoja tiene el nombre de la hoja en la cual se va a almacenar la información. Vámonos para el método processForm. Ese fue el nombre que se le puso, pero se pudo haber colocado cualquier otro. Lo importante es que ese mismo nombre se coloque también en la interfaz gráfica, como vimos en el paso 4.2. Ahora, lo que se hace en este método es que se abre la hoja de cálculo a través de la instrucción que dice Spreadsheet app open by ID. Se le manda como parámetro el código .getSheetByName y se lo manda como parámetro el nombre de la hoja. Después de que ya se logra abrir esta hoja de este libro, entonces se obtiene la última fila que hay disponible y se le suma 1, es decir, la siguiente fila en blanco para almacenar información. La variable columna tiene el número de la columna donde se va a almacenar. A través del método hoja.getRange se coloca la fila y la columna en la cual se desea colocar información y se utiliza el método setValue. Allí lo que hacemos es obtener el valor que llegue de la forma a través de form, paréntesis, entre corchetes, entre comillas dobles, el nombre del campo del cual vamos a obtener la información. Por último, si todo funciona bien, a la variable respuesta le colocaremos el dato almacenado correctamente. Si en cualquiera de los pasos o de las instrucciones que están dentro de la instrucción try catch ocurre algún error, automáticamente saltará el catch, devolviendo el error que cual funcionó. Después de que hemos construido el script, tenemos que publicarlo como página web. Entonces, desde el script le decimos al menú publicar, implementar como aplicación web. Allí nos va a salir otra ventana donde nos va a colocar automáticamente a la URL de la aplicación. Nos va a pedir que le asignemos una versión al proyecto, que podemos colocar el nombre que queramos. Luego nos dice que con qué usuario vamos a ejecutar la aplicación. Aquí existen varias alternativas, que se ejecute con el usuario que lo creó o con el usuario que lo va a utilizar. Normalmente es con el que lo creó. Y después, qué tipo de personas pueden acceder a esta página, es decir, si tienen que autenticarse o no autenticarse o de forma anónima. Todo depende de la seguridad. En este caso lo estamos haciendo que cualquier persona, incluso de forma anónima, y le decimos actualizar. Cuando ya le decimos actualizar, automáticamente nos aparece otra ventana donde dice que fue implementado como aplicación web y nos da una URL donde dice último código. En esa ventana donde dice último código le damos clic con la finalidad de poder mirar si está todo correcto. Es muy probable que nos tenga que dar unos permisos y es el paso que continúa. Después de dar clic en el botón código, nos debe lanzar el script. Es probable que nos saque un mensaje que diga que se necesita autorización para realizar esta acción. En ese caso, nos volvemos al script, seleccionamos la función doGet y le damos clic en el botón ejecutar. Luego de esto, nos debe salir una ventana que dice que se requiere autorización. Le decimos continuar y allí nos sale la ventana donde damos los permisos. Simplemente le decimos aceptar y ya el script quedará publicado. Para poder agregar el script a Google Sites, entonces primero se entra al sitio en modo administrador. Luego identificamos la página donde lo queremos agregar y le decimos editar página. Después de que ya entremos en modo editor de página, le decimos insertar y vamos a encontrar en los gadgets uno que dice app script, como muestra la imagen.
Existen dos formas de crear el script. De la forma que lo mostramos en este video tutorial es a través de Drive, pero también se puede crear a través del propio Google Sites. En este caso, como lo creamos a través del Drive, necesitamos devolvernos unos pasos atrás y recordar que vimos una URL donde se ejecutaba el app script. Necesitamos copiar esa URL y pegarla aquí de forma tal de que el script quede adicionado a este sitio web, como se muestra en la imagen. Después de que le damos a aceptar y guardamos, entonces ya se debe aparecer en la interfaz, debe aparecer el formato web script que creamos. En este ejemplo está mostrándose como ejemplo de captura, resultado de operación, grabar dato y el campo en blanco hacen parte del HTML que habíamos creado originalmente. Ya solamente falta hacer pruebas a ver si colocamos un dato acá y ese dato aparece en la hoja de Excel que hemos creado como base de datos. Como la interfaz ya se ha publicado, entonces procedemos a probarla. Ingresamos un dato en el campo de captura y le decimos grabar dato y automáticamente donde dice resultado de la operación dice datos almacenados correctamente. Y si miramos la hoja de cálculo, allí aparece el dato de base de datos que fue el nombre que le pusimos a la hoja, y en el campo 1 aparece el valor hola, que fue el que ingresamos en la interfaz. Con esto damos por concluido esta opción de prueba. Esta técnica va dirigida a desarrolladores de software con conocimientos de JavaScript y HTML o personas que deseen aprender a programar en la nube, sin embargo necesitan desarrollar una lógica de programación para llegar a este nivel. Esta parte de Google es bastante sencilla, sin embargo se requiere algo de la notación punto a través de los objetos para poder entender mejor el sistema. Un detalle incómodo de este desarrollo es que los errores, para capturarlos se requiere más experiencia. De pronto en HTML utilizar alerts y en el JavaScript utilizar scripts de control como lo son los logger. Sin embargo, es bastante sencillo después de que se hacen unos intentos y se pone a funcionar el primer objeto. Con esta técnica se puede desarrollar básicamente software para diferentes industrias, entretenimiento, personas, empresas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta técnica de almacenar en las bases de datos está limitada a 400.000 celdas y 256 columnas por hoja. Esto puede ser un limitante para industrias que necesiten mayor volumen de información y por lo tanto requieren trabajar hojas de cálculo paralelas o que harían excluidas de este proceso. En resumen, la técnica utilizada fue utilizar las hojas de cálculo de Google como base de datos. Esta consiste en, a través de AppScript, construir un código que permite acceder a una hoja de cálculo en específico, a una columna y a una fila y allí depositar información. Al igual que se puede depositar información, también se puede extraer. Y no solamente depositar información, sino formatearla. Es decir, pudiéramos crear documentos enriquecidos basados en los datos que el usuario ingrese. Esta técnica también utilizó una interfaz web con el ánimo que se puedan utilizar aplicaciones más robustas y puedan automatizar procesos tanto a nivel personal como a nivel industrial. Los equipos utilizados en los laboratorios son de la red Tecnoparque Nodo Río Negro. Allí los asesores, los gestores, los equipos, el software y la internet fueron los insumos principales para el trabajo.